Montse Tomé deja fuera a la capitana de la selección para callar al resto de sus jugadoras, pero esto no te lo contarán. Hola, muy buenas gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en este canal. Esto es una mención especial, una mención selección, porque Montse Tomé acaba de dar su lista de convocadas y hay varias sorpresas. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sección que se llama Lo que no te contarán. Por aquí os dejo la lista de Montse Tomé. ¿Y por qué ha sido tan polémica? Pues porque ha dejado fuera a una capitana, a Irene Paredes. Doña Irene Paredes se queda fuera de la convocatoria de la selección y ya lleva varias convocatorias sin aparecer. Y me diréis, Andrea, pero seguramente Montse Tomé habrá tenido sus razones deportivas para no convocar a Irene Paredes, porque es una seleccionadora, es una entrenadora y mira por el bien de su equipo. No. Irene Paredes está haciendo una muy buena temporada. Es verdad que anteriormente podrías decir que Irene no estaba jugando con el Barça, pero ahora mismo ya no lo puedes decir porque Irene Paredes es titularísima, vamos, en el Barça en este preciso momento. También ha dejado fuera a Jenny Hermoso, casualidades de la vida, y a Misa, casualidades de la vida también, ¿no? Demasiadas casualidades, demasiados bulos y esto no saldrá en las noticias. Y esto, si no tienes Twitter, probablemente no te enterarás de todo esto. Nos remontamos al documental que probablemente habrá visto Montse Tomé y no le habrá gustado ni una pizca a Montse o a la Federación, que igual son las voces que actúan detrás de la mano de Montse Tomé. No es por nada, pero la historia se repite y así nos lo deja entrever Vero Boquete en sus tweets. Y me diréis, bueno, pero Montse habrá tomado sus decisiones y habrá dado sus explicaciones en la posterior rueda de prensa que se hace cada vez que se saca una convocatoria de la selección. Sí, y los que ya sabéis sobre fútbol femenino y ya llevamos una historia detrás, me diréis, bueno, Andrea, habrá dicho lo de siempre, ¿no? Pues sorprendentemente no. Pero es una sorpresa para mal. Esto ya no sorprende tanto, ¿verdad? Resulta que Montse Tomé ha dicho esto. ¿Cuál es el equilibrio para tener 24 en la convivencia de la selección absoluta? Yo creo que España necesita reajustarse, reubicarse. ¡Wow! Montse Tomé alegando que precisamente las que se ha dejado fuera son las que menos convivencia dejan dentro de la selección, cuando Irene Paredes es la capitana que siempre ha mirado y ha velado por esas jóvenes promesas que han estado siempre en la selección y han entrado de nuevas y que las veteranas siempre han acogido con los brazos abiertos. O Jenny Hermoso, que siempre se ha caracterizado por ser una de las más divertidas, más graciosas y que mantenía al equipo unido. Es raro además que una seleccionadora diga, no, es que selecciono por tener una buena convivencia. ¿Estamos en un campamento de verano? Ah, pues no me había enterado. Yo pensaba que esto era una convocatoria de la selección para jugar a fútbol, para unos partidos amistosos, ¿no? Pienso, no sé, es para reflexionar a veces. Y a mí todas estas cosas me encienden, y me encienden no porque deje fuera a ciertas jugadoras que no merecen estar fuera, porque evidentemente la lista que he sacado es una lista muy buena porque tenemos mucho talento español y nadie podría criticar esta lista, pero sí que se puede criticar que Irene Paredes, Jenny Hermoso y Misa Rodríguez no estén en esa lista, porque no es por motivos deportivos. Y quien os diga esto realmente no sabe absolutamente nada de fútbol femenino, o no lo ha visto o no lo ha seguido. Además, el hecho de que le pregunten precisamente y muy directamente sobre este tema y sobre una posible reestructuración de la selección, que parece que es lo que se está haciendo, y que ella diga que, bueno, hay que reubicarse y tenemos que empezar a ver en lo deportivo. ¿Le estás diciendo tú a Irene Paredes que se tiene que reubicar? ¿Dónde? ¿Dónde se tiene que reubicar Irene Paredes? ¿En qué momento estás diciendo acaso que las jugadoras no deberían de haber hablado en el documental y que se deben reubicar en lo futbolístico y no en lo extradeportivo? Ah, puede que ahora mismo estemos entendiéndote, ¿eh? Pero es que la rueda de prensa no ha quedado ahí. Porque al hilo de todo esto, Montse Tomé ha dicho que hay que fijarse en el equipo masculino, en la selección española masculina. ¿Qué digo yo? Pues igual se aplaude el vestuario de la masculina, no te lo discuto, puedes hacerlo perfectamente, pero oye, no es por nada, pero tú aplaudiste unas declaraciones del personaje que tenías como jefe. Y no aplaudiste la actuación de tus jugadoras luchando contra este mismo
jefe machista o federación machista o sistema machista, lo que quieras llamarlo. La cosa es que tienes a tus jugadoras pidiendo mejoras, nunca aplaudes eso y además te las vas cargando para callarlas. Y aquí no somos tontos, Monse. No lo somos. Y si no, ya estamos nosotras pues para contar las realidades, porque no, esto no va a salir en las noticias. Ya es que el fútbol femenino sale poco, pero esto no va a salir de las redes sociales, no va a salir de los 4 periodistas que son los que inciden en estas preguntas, los que hacen posible que tú estés ahí dando hoy una rueda de prensa. Hoy se carga Paredes, a Jenny y a Misa. ¿Quiénes serán las siguientes? Tenemos un listado de 15 jugadoras que han ido cayendo poco a poco. De las 15 que solo ha quedado doña Mapi León, que es la que no quiere ir con la selección y no es convocable. El resto han ido cayendo como moscas, ¿eh? Y creo que esto viene precisamente en un momento en el que igual no se le cuestiona tanto que algunas jugadoras se caigan. Se le cuestionaría si deja fuera a Aitana o a Alexia, que son los 2 balones de oro, pero no creo que se atreva a tanto. Eso sí, a ver cómo salen Alexia y Aitana, sobre todo Alexia, después de esta convocatoria en el que no tiene a sus mayores apoyos. Dicho por ella misma, que son sus mayores apoyos en la selección. Y ahora seguramente vendréis a comentarios y me empezaréis a decir: Andrea, es que esto no es cosa del machismo, siempre lo lleváis por la misma movida. Yo no la llevo por la misma movida, es la federación la que está echándole un pulso a las jugadoras. Porque si sale la seleccionadora y no me dice por qué motivos deportivos ni Misa, ni Jenny, ni Paredes están convocadas con la selección, igual es que no son motivos deportivos. Además, no veo a ningún entrenador viniendo a decir que no le convocó por la convivencia. Yo creo que ella misma ha dejado claro los motivos reales por los que no ha convocado a estas jugadoras y no por la convivencia con el resto de seleccionadas, sino probablemente por la convivencia con la seleccionadora misma. Quien habla es silenciada. Y es todo fruto de una historia mal contada. Una historia, me atrevería a decir, no contada. Una historia no realista y una historia que sigue estando en manos de las personas equivocadas. Y sí, me da mucha pena porque Irene Paredes no debería de haber terminado con su trayectoria en la selección de la forma en la que está terminando. Porque Irene Paredes es historia de la selección. Porque Jenny Hermoso es historia de la selección. Y porque a Misa Rodríguez todavía le queda mucha historia por contar en la selección. Y me da pena que se las calle de esta forma. No porque no pueda volver a disfrutar de ellas en la selección, porque yo hace mucho tiempo que no disfruto viendo partidos de la selección, sino porque sé lo que a ellas les supone ir a la selección y ir convocadas. Y me da rabia y me frustra todo esto, porque sé que hay muchas jugadoras que ahora mismo deben de estar celebrando, y con razón, su entrada en la lista y en esta convocatoria novedosa, vamos a decirla, revolucionaria, vamos a decirle. Y no sé si realmente son conscientes de que están entrando en esta lista porque ellas no han hablado de absolutamente nada. Y este es el mensaje que está mandando la federación o Monse Tomé. Ya no sé quién es la mano que mece la cuna, pero el mensaje es: no hables o no juegas más. A los que habéis visto este vídeo y no me estáis comentando hate, os agradezco mucho. A los que me apoyáis, a los que me dais me gusta y seguís este canal, y a los que habéis seguido y me habéis dado muchísimo apoyo gracias a los vídeos del clásico, que sé que os han gustado muchísimo. Así que nada más, solo me queda esperaros para la previa del próximo partido del Barça, que subiremos en breves. Besazo enorme. ¡Chao!